Hola, bienvenidos a estas entregas que estoy haciendo en Diagnóstico en Medicina Tradicional China. Bienvenidos a esta tercera parte. Para mí es un gusto acompañarlos en sus procesos de aprendizaje en Medicina Tradicional China. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta tercera parte? Entonces, en esta tercera parte vamos a ver el Sanfu, que corresponde a el pulmón y el intestino grueso. O sea, estoy hablando del reino del metal. Espero que sea de vuestro provecho. Recuerden que abajo en la descripción del video hay un link para que ustedes puedan realizar la autoevaluación, que es muy importante para que ustedes vean qué tanto aprendieron en el tutorial. ¿Sí? Entonces los invito a que la realicen y posteriormente terminen este video tutorial. Bueno, una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes por sus mensajes, que los recibo con muchísimo cariño. Estoy realizando estos videotutoriales en pro de que, pues uno, que lo entiendan por fin, y dos, más que lo entiendan, que también le cojan amor a esto que se llama medicina tradicional china. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y los acompaño desde Colombia en estos momentos. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes y espero que disfruten esta tercera parte de Diagnóstico en Medicina Tradicional China, Reino del Metal. Bueno, muy bien. Para empezar, entonces, tenemos que hacer un poco de diferenciación entre síndromes de pulmón e intestino grueso, ¿no? Hoy solamente vamos a tomar y vamos a tocar esto que se llama el reino del metal. Es importante que empecemos a hablar un poquito, que recordemos esto que son las principales funciones de intestino grueso, ¿sí? Y básicamente de pulmón, con respecto a las funciones básicas que las vimos en teoría básica, ¿no? Acá sencillamente vamos a hacer un gran recorderis como para que sepas como qué son los principales síntomas que puede tener en caso de daño a nivel del pulmón. Bueno, muy bien. Entonces recordemos que estamos viendo diferenciación de síndromes según la teoría de los Sanfu, ¿no? Empezamos desde diagnóstico o segunda parte, empezamos a ver este gran capítulo. Y realmente me estoy tomando el tiempo porque el síndrome de diferenciación según los Sanfu, digamos que yo creo que es uno de los principales métodos diagnósticos, ¿sí? Que usamos y es bastante práctico, tanto para el tratamiento acupuntural, ¿no? Entonces, por eso nos vamos a demorar varios capítulos hablando un poco de esto. Vale. Como función fisiológica, entonces recordemos, nosotros veíamos que el pulmón, pues lo que hace es que, uno, gobierna el chi, la respiración, porque recordemos que lo que obtiene es toda la energía del aire, el chi del aire, ¿no? Y tiene esta función que es supremamente importante, ¿no? Él recibe no solamente la energía a través del aire, sino también vamos a ver otra energía que logra recepcionar, que es la energía que viene del vaso. Lo veíamos en teoría básica. Pero la función es de dispersión y descenso. Coge toda esa energía para producir líquidos orgánicos, para producir sangre, ¿sí? Y lo que hace es descender y dispersar. Esa es la función básicamente. Cuando yo tengo cambios patológicos, entonces me acerco un poco a esto que es la hipofunción del pulmón. Entonces, hipofunción, ¿a qué se refiere? A que yo no tengo chi. ¿Para qué? Para llevar a cabo todos estos cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede manifestar? ¿Cuáles son los principales síntomas de esto, que es la hipofunción? Entonces, uno, falta de chi, por supuesto que sí, es lo esperado, ¿no? Si yo tengo falta de chi es porque mi pulmón es bajo energéticamente, por lo tanto recordemos que el pulmón se expresa a través de la voz. Porque es que la voz, una cosa es el habla, que lo veíamos en el capítulo anterior. El habla tiene que ver con la lengua, la expresión del Shen, y tiene que ver con el reino del fuego, principalmente con corazón, ¿no? En este caso, la voz, que es débil, tiene que ver, inclusive desde la medicina occidental, tiene que ver con esto que se llama laringe. La laringe se produce la voz. Entonces, como todo el sistema respiratorio, no solamente el pulmón, tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando yo tengo falta de energía, voy a tener una voz que es bastante débil. Bueno, muy bien. Si yo ya tengo fallo en la función de la dispersión y el descenso, porque esa es la principal función que tiene el pulmón, entonces voy a tener un chi que es contracorriente, entonces voy a tener cuadros de tos asmática, falta de aliento, dolor torácico, ¿sí? Pero más que nada, veamos este síntoma que me gusta mucho, que es la tos. La tos sencillamente es la expresión de un chi a contracorriente, un chi que no puede descender a través de las vías energéticas del pulmón y lo que hace básicamente es estancarse y empezar a ascender, ¿no? Bueno, muy bien.
Otra función fisiológica que tiene el pulmón es que regula las vías del paso del agua. ¿Sí? Acordémonos que el pulmón tiene una relación también directamente con riñón y tiene que ver con eso que es la transmisión de los pasos del agua, porque lo que hace es la dispersión de los líquidos hacia abajo de manera descendente, llevando a cabo esta función que te coloqué acá, que es la función de descenso. Si yo tengo una falla en la dispersión de los líquidos, lo que va a hacer es que acumular agua. ¿Dónde se acumula el agua? Pues básicamente en el llado superior. O sea, en el llado superior, ¿dónde? A nivel del pulmón. Entonces voy a tener esto, que es edema por retención de líquidos. Edema por retención de líquidos en pulmones se llama un edema pulmonar. La extravasación de líquidos que no logra descender, en este caso, y lo que hace básicamente es llevar un edema, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Controla la piel y el vello corporal? Por supuesto que sí. Entonces vimos que como órgano relacionado al pulmón viene siendo también la piel. Y acordémonos que esto tiene que ver mucho con la apertura de poros, que lo veíamos también en el capítulo anterior, ¿sí? Cómo el reino del fuego también me regula todo esto, la apertura, el cierre de poros, ¿no? Entonces, recordemos algo bien importante. Nosotros veíamos en factores patógenos que muchos factores patógenos como principal puerta de entrada era este elemento, el elemento metal, el sistema respiratorio, ¿no? Por lo tanto, el sistema respiratorio tiene que ver con esto, con el Weiqi. El Weiqi a qué hace referencia, básicamente a la energía defensiva. Cuando yo no tengo un adecuado control, o sea, una adecuada función a nivel del pulmón, de la esfera del metal, voy a tener una completa inseguridad de esta energía defensiva que es regulada a través del pulmón, lo veíamos en teoría básica. Y por lo tanto, recordemos que el Weiqi entonces lo que va a hacer es transcurrir por las vías superficiales. Voy a tener cuadros de sudor espontáneo porque es que acordémonos que la piel está regulada por el pulmón, ¿no? Voy a tener cuadros de aversión al frío dependiendo del patógeno, pero generalmente recordemos que los factores patógenos muchas veces ingresan desde la parte externa a la parte interna de manera combinada. Y nosotros veíamos en factores patógenos que el viento se puede combinar, por ejemplo, con factores patógenos como viento-calor, viento-frío, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo, pues, en general puedo tener una aversión al viento, claro, por supuesto, ¿sí? Cuando yo empiezo a afectar esta primera parte que es la piel. Bueno, tendencia a adquirir frío, por supuesto que sí. Vamos a ver que la debilidad del pulmón pues debilita el Weiqi y lo que va a hacer es tratar de, pues si yo no tengo Weiqi, o sea, energía defensiva, pues lo que me va a afectar básicamente es todos los factores patógenos. No solamente el frío, ¿no? Puede ser incluso cualquiera. Bueno, sigamos entonces. La piel y el vello corporal no se nutre porque por supuesto la piel tiene que ver muchísimo con el pulmón. Entonces voy a tener esta representación que es el pelo seco y la piel, pues una xerodermia importante. La xerodermia hace referencia a la sequedad que hay a nivel de la piel, una piel sin brillo. Y esto es bien característico, es muy interesante que los chinos hayan descrito esto porque nosotros vemos que pacientes que tienen un foco atópico, o sea, alérgico, hay pacientes que tienen de fondo genéticamente una predisposición a presentar alergias, como por ejemplo asma. Y el asma muchas veces va asociado cuando uno ve en pediatría o incluso en adultos, pero es más común en pediatría. Pacientes que presentan asma muchas veces tienen manifestaciones a nivel cutáneo. Y el asma se asocia mucho, por ejemplo, con dermatitis atópica. Las dermatitis, que generalmente dan más que nada en pliegues, ¿sí? Las dermatitis atópicas son muy asociadas, por ejemplo, a estos cuadros que son cuadros asmáticos. Los chinos los describieron, entonces mira la relación que existe entre pulmón, una patología. Sí, obviamente, tiene un foco ¿qué? Un foco más inmunológico, ¿sí? Pero la relación que ellos tenían, ya empezaron a describir desde antes esa relación que había entre patología pulmonar y patología de piel. Y ahí lo podemos ver, hoy se puede ver hoy en día con eso. Bueno, muy bien. ¿Qué otra función fisiológica tiene el pulmón? Entonces se abre a través del orificio nasal, por supuesto, es que a través del orificio nasal es que yo adquiero toda la energía porque ahí adquiero toda la parte, pues obviamente la entrada del aire. Entonces, si yo tengo una función patológica a nivel de esta esfera, voy a tener una función nasal que es débil y por lo tanto voy a tener nariz congestionada principalmente, estornudo, rinorrea, ¿no? Toma la laringe como ventana. Entonces vimos que la laringe tiene varias funciones. Una de las funciones es el paso de aire a través de esta estructura que es la laringe. El aire entra por la cavidad nasal, pasa por la faringe, tiene que pasar por la laringe para pasar su vía a través de la tráquea. Entonces me permite el paso del aire, es una función de la laringe. La otra función de la laringe que es la de, básicamente la laringe me permite a mí producir voz. Entonces,
Mira que cuando tengo afectación de la laringe, yo voy a tener cuadros de afonía o disfonía, ¿no? Afonía es falta de voz, disfonía ya es una alteración básicamente en la tonalidad de la voz. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con esta esfera que es la esfera del metal. Bueno, puedo tener odinofagia, dolor al pasar alimentos, por ejemplo. La odinofagia es muy característica, por ejemplo, más que nada de patología a nivel de la faringe, ¿sí? No tanto de la laringe, de la faringe, yo lo corregiría acá, sin embargo, ahí está la referencia bibliográfica. Y bueno, y tengo picor, picor es pues rasquiña principalmente. Bueno, el intestino grueso gobierna la transmisión y descarga el material de desecho. El intestino grueso lo que hace es recibir la energía que viene descendiendo del pulmón y por eso consideramos que hay una relación entre los dos, los chinos lo describieron así, y entonces yo tengo una incapacidad para transmitir esa energía. Cuando yo tengo una incapacidad para transmitir esa energía, entonces si el intestino grueso no tiene esa capacidad de recibir la energía del pulmón, entonces lo que voy a tener es cuadros, bien sean o de estreñimiento o bien sean cuadros de diarrea. Recordemos la relación que existe entre los dos, ¿no? Bueno, muy bien. Bien, otra cosa importante, entonces, en general, localizado en el tórax, por supuesto, conecta la tráquea, la garganta, se abre a través del orificio nasal, ya lo vimos. Domina la función de dispersión y descenso, está en relación con la piel, ya lo vimos. Meridiano se origina a partir del llavo medio. ¿Qué pasa? Entonces, el meridiano se origina a nivel del llavo medio y desciende conectado con el intestino grueso. Yo creo que se origina más a nivel del llavo superior y desciende conectado con el intestino grueso para tener una relación vía-oli, o sea, una relación exterior-interior. En este caso, ¿qué viene siendo el interior? Pues obviamente el pulmón. ¿Qué viene siendo el exterior? El intestino grueso. El sang para este elemento viene siendo el pulmón. Acordémonos que el sang, entonces, en general, lo que hace es producir chi, energía, ¿no? Y lo que hace básicamente el intestino grueso es una cavidad, si es un órgano con cavidad hueca, que lo que hace es conectar, ¿sí? Con el medio exterior, ¿no? Y lo que hace es básicamente desechar lo que no sirve del cuerpo. Bueno, gobierna el chi la respiración, supremamente básico. Recordemos que hay una relación importantísima entre los fenómenos respiratorios, inspiración, expiración, y tiene que ver con esto que es la relación que tiene el pulmón con el riñón. El riñón tiene que ver mucho en la fisiología también de este mecanismo que es la respiración y ya lo veíamos en teoría básica. Bueno, muy bien. Inhala el chi puro, lo gobierna, colabora con la producción del chi de reunión. Por supuesto, el chi de reunión, ¿de dónde viene? El chi de reunión viene del chi torácico respiratorio, pero también viene pues obviamente de los principios intermediarios del vaso que lo que hace es ascender la energía y también parte del riñón. Bueno, gobierna la regulación de vías del paso del agua, ya lo vimos, ¿no? Asegura la dispersión del chi líquidos para calentar e hidratar la piel y vello del cuerpo, por eso las manifestaciones, cuando hay una patología a nivel del pulmón, se manifiesta también a través de la piel. Bueno, ¿qué otra cosa? El pulmón es la fuente superior del agua, por supuesto que sí, lo veíamos, todos esos principios intermediarios que ascienden y él lo que hace básicamente es dispersar todos los líquidos orgánicos en el cuerpo. Bien, cambios patológicos referenciados en la hipofunción, debilidad funcional, alteración de las vías del paso del agua y del chi defensivo. Mira que tiene que ver básicamente con estas cuatro cosas, ¿no? Con la hipofunción del pulmón, la incapacidad que tiene el pulmón básicamente o de recibir bien el chi y trabajar adecuadamente en su función. Sí, que me lleva a esto que se llama debilidad funcional, así de sencillo. Y por supuesto, puedo tener alteración de las vías del paso del agua produciendo edema. A pesar de lo que vamos a ver en el reino del agua, sí, que es bien interesante, que no solamente los edemas se producen por alteración del pulmón, los edemas se pueden producir también por alteración en el reino del agua. Bueno, y obviamente el chi defensivo, veíamos que el pulmón lo que hace es gobernar el wei chi, y eso es supremamente importante, ¿no? Recordemos un poco ¿qué emoción afecta al pulmón? En este caso afecta más que nada la tristeza, ¿no? Cuando yo tengo la incapacidad para trascender, porque la tristeza no es mala, la tristeza muchas veces es necesaria. Y acordémonos que nuestros ciclos en la vida son de esa manera. Pero yo cuando tengo la incapacidad para trascender una tristeza, cuando tengo la incapacidad para realmente mirarla de frente y no dejarme llevar por esa melancolía profunda, ¿sí? Totalmente, porque los episodios de tristeza me llevan básicamente a un episodio de reflexión. Y esa es la idea, ¿no? Pero muchas veces cuando yo me dejo llevar por esas ideas de tristeza y me quedo estancado en esto, muchas veces yo lo que voy a tener cuadros gripales y nos vamos a dar cuenta de eso. Cuando tengo tristezas profundas, depresiones que no puedo salir tan fácilmente, lo que hacemos es afectar el chi defensivo y adquirimos factores patógenos del exterior. Eso lo describieron los chinos, sin embargo hoy en día lo sabemos, ¿no? Que
todo el episodio de tristeza, melancolía, depresión, que no son fácilmente llevadas a buen término con el tiempo, ¿sí? Porque todo eso en la vida nos va a enseñar muchas cosas, pero cuando tengo la incapacidad, pues básicamente me voy a quedar estancado ahí y lo que me va a producir es básicamente episodios y puedo tener episodios de gripa, por ejemplo, de infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo describen los chinos, hoy en día lo sabemos y lo sabemos a través de una ciencia que se llama psiconeuroinmunendocrinología, ¿no? Eso tiene una vía, obviamente fisiológica, pero los chinos también lo describieron. Bueno, ¿qué síndrome de insuficiencia tengo a nivel del pulmón? Vamos a verlos, los vamos a ver todos. Así como vimos en la esfera del fuego, lo vamos a ver todos. Insuficiencia de chi, insuficiencia de yin. Sí, es lo más común. ¿Qué se puede dar por qué? Enfermedades crónicas, la tos crónica, alteraciones en la esfera de los SAMFU, ¿sí? Que me produzcan todos los síndromes de insuficiencia con el tiempo, bien sea por ciclo de generación, por ejemplo, ¿sí? Esa es una. Y ahora los síndromes de exceso, ¿qué puede ser? Por invasión de factores patógenos, y es una de las principales, porque recordemos que los factores patógenos tienen como puerta de entrada ¿a quién? Este elemento y básicamente el pulmón, ¿no? O retención de líquidos en el pulmón, que también puede verse, ¿no? Cuando yo tengo un fallo en el movimiento, ¿sí? Básicamente en el paso de los líquidos, entonces pues voy a tener esto, acumulación de líquidos a nivel del pulmón. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora la patogénesis de cómo se forman a cabo las afecciones en la esfera del pulmón principalmente, ¿no? Entonces tengo síndromes de exceso, tengo síndromes de insuficiencia, pero en general existen dos síndromes de insuficiencia supremamente importantes a nivel del pulmón que no quiero que los olvides. Uno viene siendo esto, que es la insuficiencia chi de pulmón, y otro es la insuficiencia yi en pulmón. Entonces ahí los voy a anotar, los voy a dejar ahí, y vamos a ver cómo llegamos acá, ¿no? Estos son los síndromes de insuficiencia, que pueden deberse consecutivamente un síndrome de exceso, o sea, que haya inicialmente un síndrome de exceso que me lleve a esto que es síndrome de insuficiencia. Pero básicamente son los dos primeros factores de insuficiencia. Sin embargo, pues vamos a ver que puedo tener, por ejemplo, síndromes de exceso. Entonces, ¿qué síndromes de exceso yo tengo inicialmente, como lo veíamos en la diapositiva pasada? Uno, invasión por factores patógenos externos. Entonces, ¿qué factores patógenos externos tengo? Lo que ustedes quieran, ¿no? Los factores patógenos externos son 6. Ya lo vimos en factores patógenos, ¿sí? En la presentación que les dejé. Yo puedo tener viento frío, yo puedo tener viento calor, pueden ir combinados. Generalmente esto es algo muy frecuente que ocasiona, ¿no? Sequedad que invade el pulmón. La sequedad como factor patógeno es un factor patógeno que es más yang, que puede ser consecutivo básicamente a un calor intenso, ¿no? O sea, no tanto como factor patógeno propio, sino secundario a un calor, ¿sí? Eso lo veíamos en factores patógenos también. Bueno, puedo tener frío patógeno, todo esto afecta al pulmón, viento frío, viento calor, que se puede convertir en calor y ese calor afectar ¿qué? El pulmón, ¿no? Eso es como bien característico. Bueno, que se convierte obviamente en calor que congestiona el pulmón. Bueno, todos estos factores patógenos con el tiempo me puede llevar a ¿qué? A que se empiecen a acumular, empiecen desde la parte más externa, se vayan profundizando y tengamos entonces ya enfermedades que básicamente son enfermedades crónicas. ¿Ok? Bueno, muy bien. Por ese lado, ¿no? Ahora, ¿qué otros factores me pueden determinar una enfermedad crónica a nivel del pulmón o no necesariamente a nivel del pulmón? Entonces, ¿yo qué tengo? Por ejemplo, larga permanencia de flema que se transforma en calor. Acordémonos de dónde viene la flema. La flema puede venir de un factor patógeno externo como la humedad y el acúmulo de humedad se me describe básicamente en flema, ¿no? Entonces, cuando la flema se bloquea y se estanca, pues se transforma en calor. Esto es sumamente importante, ¿no? Como un factor patógeno que inicialmente puede ser yin, que se empieza a acumular, se convierte en flema, me puede originar un factor patógeno que es yang. Y eso lo escribían los chinos. Sí, es bien característico. Una flema estancada puede convertirse en calor con el tiempo. Y entonces, esto que se llama flema-calor, lo que va a hacer es que obstruir básicamente el pulmón. Esto es un síndrome de exceso, ¿no? Ok. ¿Qué pasa entonces con la flema? Entonces, bueno, se puede evaporar los líquidos orgánicos, inclusive por calor también. Se puede evaporar los líquidos orgánicos y con el tiempo se forma pues más flema. Entonces es un círculo vicioso. Y si se forma flema, entonces ¿qué puede haber? Nuevamente, flema-calor que obstruye el pulmón. ¿Listo? Y este que es flema-calor que obstruye el pulmón, pues básicamente corresponde a un síndrome de exceso que me va a llevar a ¿qué? A producir enfermedades crónicas. Ok, bueno, muy bien, por este lado. Bueno, ¿qué puedo tener adicionalmente? Que la flema como factor patógeno se me combine, por ejemplo, con el frío. ¿Sí? Y entonces cuando se me combina con el frío, entonces ¿yo qué tengo? Pues un factor que es la flema-humedad.
Vamos a ver las características de estos dos. Flema, calor, flema, humedad, ¿sí? Que lo que va a hacer es obstruir el pulmón. Que puede venir de acá, ¿no? Puede venir larga permanencia de flema, ¿ok? Por factores patógenos, puede ser en este caso. Sin embargo, recordemos que uno de los principales causantes y productos de flema tiene que ser, por ejemplo, la insuficiencia chi de vaso, que se puede dar, por ejemplo, a comidas altamente ricas en lácteos, comidas que son altamente ricas en carbohidratos, y lo que me va a llevar es una insuficiencia chi de vaso. Eso es importante que lo sepamos. Lo vamos a ver cuando veamos la esfera, básicamente, de la Tierra. Bueno, entonces la insuficiencia chi de vaso es uno de los principales factores que me va a generar flema en el cuerpo. ¿Ok? Ya entonces yo generando flema, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, cuando se genera flema, vamos a este lado. ¿Puedo producir flema humedad? Sí, que obstruye el pulmón nuevamente. ¿Ok? Y todo esto al final, ¿a qué me va a llevar? Básicamente a la producción de más enfermedades crónicas. Bueno, muy bien. Ahora, vamos acá, ¿no? El acúmulo de factores patógenos, de esto que se llama flema-calor. La flema obstruida se prende y produce calor. Eso es característico que lo sepas. O lo otro es la presencia de flema humedad. Estos dos vamos a ver la diferencia un poco más adelante. Pero ya cuando se empieza a acumular con el tiempo, me va a producir pues enfermedades crónicas, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué me lleva a esas enfermedades crónicas? Con el tiempo las enfermedades crónicas lo que hacen es consumen el chi, entonces me producen insuficiencia chi de pulmón. Y tienen un daño importante al yin, muchas de ellas, porque muchas de ellas logran convertirse, por ejemplo, como esta, que es el calor, es un factor patógeno yang, que acordémonos, si yo tengo un aumento en el factor patógeno yang, lo que va a afectar es que el yin, por ejemplo, en este caso, ¿ok? Pero los dos síndromes más importantes de daño es en el yin y en el chi, a nivel del pulmón, ¿listo? Bueno, ahora, si yo tengo una insuficiencia chi de vaso, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo tener con el tiempo? Con el tiempo puedo tener una insuficiencia chi de pulmón, se transmite a través de esto. Yo no tengo una energía adecuadamente en el vaso que logre llevar, ¿sí? O sea, que logre ascender la energía del llavo medio al llavo superior, entonces por lo tanto va a tener una insuficiencia chi de vaso. Ya hay personas que, por ejemplo, tienen tos crónica. La tos crónica se puede ver, por ejemplo, a varios factores. Uno de los principales puede ser, por ejemplo, el cigarrillo. Y el cigarrillo lo que hace es, el paciente tose, tose, tose. Entonces lo que hace esto es agotar todo el chi del pulmón, o sea, la energía del pulmón de tanta tos, ¿sí? Y me lleva a este cuadro que se llama insuficiencia chi de pulmón. Ahora, que la tos crónica en nuestro medio, ¿por qué puede ser causada? Una de las principales causas de tos crónica se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Que es el EPOC. ¿Y el EPOC a qué se debe? El EPOC básicamente es una enfermedad en la cual se inflaman las vías respiratorias, hay daño alveolar en muchos de ellos, ¿ok? Pero básicamente es por el humo del cigarrillo. ¿El humo qué factor es? Es un factor patógeno nocivo que básicamente lo consideraríamos más como yang, ¿no? Porque es calor, entonces, y eso empieza a dañar el pulmón con el tiempo. Entonces, si se me empieza a dañar el pulmón por X o Y motivo, ¿qué voy a tener? Y si básicamente yo podría decir, se da básicamente por el consumo de cigarrillo, ¿sí? La exposición crónica al humo de leña, y eso es como yang, ¿no? A mí me parecería un poco más yang, y eso me lleva a qué? Al consumo de qué? Del yin, así de sencillo, ¿ok? O otro factor que me describen en esta bibliografía, pues la infección por el bacilo y la tuberculosis, ¿ok? Que lo que hace es consumir el yin. Y por eso entonces voy a tener una insuficiencia yin en pulmón. Entonces miren que los dos cuadros más importantes como cuadros de insuficiencia son estos dos. Insuficiencia chi de pulmón, insuficiencia yin de pulmón, y los cuadros de exceso son, bien sea por factores patógenos o por la producción de flema calor, flema humedad o la presencia incluso de líquido, ¿no? La presencia de líquido obstruido a nivel del pulmón. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces con los síndromes de exceso, los más importantes. Síndrome de viento frío que invade el pulmón. Recordemos que el pulmón como elemento pues va a ser un elemento que va a recibir primero los factores patógenos. Los factores patógenos afectan como primera cosa pues a nivel de la esfera del metal. Bueno, muy bien. Entonces, yo tengo un viento frío que invade pulmón, ¿verdad? ¿Qué pasa con el chi del pulmón? Entonces, el chi del pulmón cuando me afecta el viento frío, ¿sí? El chi del pulmón se congela.
Se congela, ¿por qué? Porque es que yo tengo esta combinación de factor patógeno que es el frío y acordémonos que como característica importante el frío, lo que hace básicamente es que condensar la energía, ¿no? Entonces yo congelo esa difusión de energía y entonces el chi de pulmón asciende a contracorriente, lo que hablábamos inicialmente, porque no puede descender, entonces es un chi a contracorriente y me va a dar como síntoma importante la tos. Bueno. Como no sé cómo se congela, entonces también tiene alteración en qué? En las vías del pulmón con respecto a los líquidos. ¿Sí? Entonces, líquidos en el pulmón que se almacenan y se almacenan en forma de qué? En forma de flema, porque el líquido acumulado con el tiempo produce flema y yo tengo flema. Entonces, voy a tener cuadros de tos con esputo claro, pero en este caso va a ser acuoso, como líquido, ¿no? Eso es importante que lo sepamos. Bueno, afección del orificio del pulmón, entonces ya vimos que la representación del orificio tiene que ver básicamente con las fosas nasales. Entonces, nariz congestionada, descarga clara acuosa, ¿sí? Bueno, muy bien. El chi defensivo externo está bloqueado, entonces no hay una energía chi que defienda básicamente el pulmón. ¿Yo qué tengo? Fallo en el calentamiento de la piel, ¿sí? O sea, la piel no se va a calentar adecuadamente. ¿Ok? Porque está bloqueado, ¿qué? El chi defensivo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a tener? Una ligera aversión al viento frío, ¿sí? Y la ligera aversión al viento frío, pues básicamente es por la falta de calentamiento. Bueno, el chi defensivo es bloqueado, entonces cuando yo tengo un bloqueo a nivel del chi defensivo voy a tener un síntoma que básicamente corresponde a la fiebre, ¿no? A la fiebre ya como invasión del factor patógeno. Listo. El frío reside a lo largo del meridiano, obstruye el flujo del chi. Ya cómo afecta el frío, y acordémonos que vienen dos factores acá, ¿no? El viento que es errático, móvil, adicionalmente a las características del frío, que básicamente tiene que condensar la energía, entonces lo que hace es que si me afecta el meridiano, obstruye toda la vía de meridiano, obstruye toda la vía de transmisión del chi, por lo tanto va a tener mialgias, artralgias y cefaleas. Ahí está. Bueno, el frío patógeno contrae y obstruye los poros. Entonces, cuando obstruye los poros, voy a tener esto que se llama ausencia de sudor. ¿Sí? Y eso es bien característico. Acordémonos que la característica del frío es esa, ¿no? ¿Sí? Contraer y obstruir. Bueno, capa de la lengua blanca fina, o sea, la saburra, que es la capa superficial, va a ser blanca y fina. Y esto tiene que ver con la afección de este factor patógeno, principalmente del frío. Si el frío me coloca la capa blanca, fina, y si tiene mayor capa, entonces voy a pensar un poco más en frío. Un pulso que es flotante en este caso. Ahora, ¿por qué un pulso flotante? Porque tiene que ver básicamente a que este es un síndrome de exceso, ¿sí? Pero es un síndrome externo. El síndrome de viento frío inicialmente arranca como un síndrome, ¿sí? Que es externo, que con el tiempo se puede interiorizar, ¿no? Ojo con eso. Entonces, inicialmente yo puedo tener esto, un pulso flotante, un pulso tenso, y lo que da las características de tenso, ¿qué es? El frío, ¿no? Bueno, muy bien. Síndrome de viento-calor. Entonces, vamos a ver las diferencias entre una y entre otra. Recordemos que estos dos factores patógenos pueden entrar con, o sea, el viento entra con el frío, el viento puede entrar con el calor, uno de los dos. Bueno, vamos a ver las características. Uno, invade el pulmón. Listo. El viento calor patógeno transforma los líquidos en flema, entonces el consumo de líquidos orgánicos hace que se empiece, o sea, que ese líquido que era claro se empiece a estancar y empieza a perder las características y se ponga mucho más viscoso hasta convertirse en esto que se llama flema. Y obviamente cuando ya es una flema, pero como va asociado a esto, que es el calor, entonces voy a tener un esputo que es amarillo y va a ser pegajoso. ¿Pegajoso característico de quién? Pegajoso característico de la flema, amarillo característico del calor. ¿Bien? Ok, el pulmón no puede realizar el descenso, obviamente, porque me afecta la función del pulmón. Si el pulmón asciende a contracorriente, voy a tener una tos. Una tos, entonces, ¿qué características? Una tos con esputo amarillo y pegajoso. En cambio, con el viento frío, ¿qué era? Una tos con un esputo que era más claro, muchísimo más blanquecino, claro, ¿ok? Y no era tan pegajoso, fíjate que no. Bueno, viento calor que asciende la garganta, entonces voy a tener dolor de garganta. Afección del orificio nasal y los líquidos orgánicos. Entonces voy a tener nariz congestionada, rinorrea, que va a ser, esta característica es importante, o sea, el flujo que yo tengo por la nariz va a ser un flujo que va a ser mucho más espeso, ¿sí? Entonces fíjate las características que tiene el calor.
consume líquido orgánico y hacen que las secreciones se vuelvan un poco más espesas. En cambio, cuando yo tengo un ataque de viento frío, voy a tener más características líquidas, ¿sí? No voy a tener esa característica pegajosa, densa, ¿no? Sino voy a tener un poco más líquida la secreción. Bueno, muy bien. Invade el chi defensivo. Entonces vamos a ver entonces de qué manera invade el chi defensivo. Entonces, el chi defensivo lucha. Entonces voy a tener, obviamente igual que el otro, pues fiebre. El chi defensivo es bloqueado y estancado y no logra calentar la piel. Esto es bien característico, ¿no? Porque lo que hace es bloquear básicamente el chi. Uno pensaría que en un viento calor uno podría tener inclusive cuadros de aversión al calor y podría ser inclusive, ¿sí? Consecutivo a esto que se llama fiebre, ¿no? Pero sin embargo, pues en la revisión bibliográfica que hice, pues está como aversión al frío. Bueno, muy bien, por lo que no se calienta la piel. ¿Vale? Pero podría ser incluso aversión al calor también. Bueno, punta de la lengua. Básicamente en la punta de la lengua, no en toda la punta, sí, pero en la punta de la lengua yo voy a tener una capa fina amarilla. En la punta de la lengua están representados los órganos del llado superior, entonces por eso se va a representar ahí. Como una capa fina y amarilla, si el síndrome es externo inicialmente, voy a tener una mayor capa, ¿no? Pulso que es flotante y un pulso que es rápido. El pulso flotante, síndrome externo, y pulso rápido, pues característico ¿de quién? De el calor. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bien, tenemos otro síndrome que es el síndrome de sequedad que invade el pulmón. En este caso, la sequedad lo que hace es afectar los líquidos orgánicos consecutivamente, ¿no? Cuando yo tengo un calor en exceso, yo lo que hago es agotar todos los líquidos orgánicos y con el tiempo me va a dar esto que se llama sequedad. Bueno, el viento calor patógeno se convierte en sequedad. Por supuesto que sí, ¿sí? Que era lo mismo que hablábamos, ¿sí? Con el tiempo, cuando yo tengo un síndrome de viento calor, voy a tener entonces básicamente un cuadro de ¿qué? De sequedad con el tiempo, ¿no? Característico en los países que tienen, por ejemplo, estaciones. Entonces, a principios de otoño, ¿qué voy a tener? Entonces, sequedad que se asocia pues al calor. Y a finales de otoño voy a tener una sequedad que se asocia más a frío. Entonces, voy a tener una cosa que se llama calor-sequedad y otro que se llama frío-sequedad. Importantísimo para tenerlo en cuenta ahorita que vamos a ver los síndromes, porque se alcanzan a diferenciar. Pero entonces vamos a ver que el síndrome de sequedad, ¿sí? Es consecutivo y puede ser consecutivo básicamente a un síndrome de viento-calor en sus últimas etapas, en la cual se han consumido los líquidos orgánicos y yo empiezo a presentar un cuadro de sequedad. El cuadro de sequedad entonces puede ser secundario a eso, ¿no? Bueno, muy bien. Síndrome de sequedad que invade entonces al pulmón. Vamos a verlo entonces. Uno, pues invade el pulmón, entonces la sequedad patógena invade el pulmón. Voy a tener una imposibilidad para nutrir el pulmón y eso es importante, ¿no? Porque no va a haber descenso de ningún tipo de energía. Por lo tanto, y como característica importante, fíjate que en los dos anteriores había una tos, pero había una tos asociada a esputo. En este caso, la tos va a ser como una tos que es totalmente seca, ¿sí? Con un esputo que es escaso, claro. ¿Por qué? Porque yo no tengo líquidos orgánicos por la sequedad. Se han consumido todos los líquidos orgánicos y entonces voy a tener un esputo que es escaso. El paciente no va a poder expectorar muy bien esto que se llama básicamente, esputo, ¿no? O va a ser un esputo que ya es bastante pegajoso y va a ser bastante difícil de sacarlo. Bueno, tos que dañan las colaterales del pulmón, entonces voy a tener obviamente la sequedad me obstruye también pues meridianos, entonces por lo tanto voy a tener dolor en el pecho, cuadros de hemoptisis, o sea, hemoptisis es tos con sangre. Muy bien, voy a tener también daño en los líquidos, ¿no? Entonces, si yo ya tengo daño en los líquidos, voy a tener una falla en la hidratación. ¿Y cómo voy a tener falla en la hidratación? ¿Qué voy a tener? Boca, labios, nariz, faringe seca. Fíjate que todo está seco. Inclusive, yo voy a tener también esto que se llaman heces secas de una vez. Pérdida de líquidos en el tracto gastrointestinal porque daña los líquidos la sequedad. Entonces voy a tener cuadros de estreñimiento, por supuesto. Y obviamente, como también afecto líquidos orgánicos en general, otra característica pues es la orina escasa. ¿Vale? Bueno, muy bien. Invade el chi defensivo externo y desequilibra la energía defensiva que se llama Wei Chi, ¿sí? Entonces, como ataca el chi defensivo externo, porque afecta ¿a qué? Afecta la esfera del metal, entonces puedo tener cuadros de fiebre, ligera aversión al frío, puedo tenerlo también, ¿ok? Pero entonces vamos a ver las características de cada una porque vimos que la sequedad se puede asociar a dos factores adicionalmente, al calor y al frío, dependiendo básicamente de la época en otoño.
Al principio calor, sequedad, al final de otoño, frío, sequedad. Entonces, si yo tengo una afección de calor, sequedad, ¿qué voy a tener? El calor lo que hace es abrir poros, entonces, perdón, cerrar poros, porque el calor, eh, no, perdón, el calor sí los abre. ¿Sí? Lo que pasa es que va asociado a sequedad. Entonces, si fuera solo calor, me produciría incluso apertura y puedo tener sudor. Pero como va asociado a sequedad, entonces puedo tener cuadros de sudor que son bastante escasos por el mismo consumo de líquidos orgánicos. Un pulso que es flotante y un pulso que es rápido. ¿Sí? ¿Característica de qué? Principalmente de este factor, que es el calor asociado. Bueno, y hay otro factor, que es el frío-sequedad. Entonces, ya como factor frío-sequedad, ¿qué tengo? Uno, ausencia de sudor. Claro, voy a tener ausencia de sudor. El frío lo que hace es contraer, entonces voy a cerrar los poros y no voy a tener presencia de sudor. Un pulso que es flotante, característica de síndromes externos, y por supuesto un pulso que es bastante seco. ¿Sí? Un pulso que es bastante seco, ¿por qué? Uno, el frío lo que hace es contraer los vasos. Entonces ya vamos inclusive con cuadros de pulso que pueden ser lentos, ¿sí? Y adicionalmente que pueden ser difíciles de detectar. Y adicionalmente yo tengo pues el cuadro de sequedad que lo que hace es secar los líquidos orgánicos. Entonces, fíjate esto, el frío lo que hace es contraer los vasos, enlentece el flujo sanguíneo y adicionalmente hay sequedad, o sea, hay consumo de líquidos orgánicos que básicamente me van a formar también la sangre, por lo tanto voy a tener pulsos que son bastante secos. Bueno, se aburra la lengua fina, o sea, la capa de la lengua es fina, muy superficial y adicionalmente va a ser seca. Puede estar agrietada totalmente y características que tenga pocos líquidos y eso se va a ver muy bien en los cuadros de invasión por sequedad. ¿Ok? Bueno, muy bien. Lo que les decía, comparación entre los síndromes con respecto, por ejemplo, a la tos y algunos síntomas importantes. Yo que tengo acá, vamos a verlo. Yo tengo viento frío, viento calor. Estos dos vimos la característica en viento frío, tos con esputo blanco y acuoso. Fíjate que no hay afectación de qué, casi de líquidos orgánicos, casi no, ¿no? En cambio en el calor ya empiezo a afectar líquidos orgánicos, porque me da una tos con esputo amarillo espeso, inclusive ese esputo va a ser más pegajoso. Y características de la sequedad en estos cuadros. Uno, tos seca, sí. Esputo escaso, sí. Por consumo de los líquidos orgánicos, que va a ser difícil de expectorar, va a ser demasiado pegajoso porque es que no hay líquidos. En este caso ya se consumió y acordémonos que la sequedad puede ser consecutiva a un ataque posterior de viento-calor. Me afecta a los líquidos orgánicos. Hemoptisis, tos con sangre, dolor torácico por la misma sequedad que afecta el flujo de la energía. Ok, vamos a ver entonces síndrome de frío patógeno que congestiona pulmón. ¿Yo qué tengo acá? Frío patógeno que congestiona pulmón. Entonces, vamos a ver que cuando el frío patógeno congestiona pulmón, voy a tener un fallo en una contracción y en este movimiento, dispersión y descenso. ¿Sí? Y cuando tengo entonces esta afección, yo tengo un chi que lo que hace es ascender de manera contracorriente. Entonces voy a tener cuadros de tos y cuadros de dificultad respiratoria. ¿Ok? Lo mismo que en el resto, fíjate que es así de característico. A diferencia de viento frío, el frío patógeno entra solito en este caso. Bueno, voy a tener una tos, voy a tener una disnea, sí, características de la tos, una tos que no afecta, una tos que puede ser con un esputo que sea claro, sí, blanco, incluso acuoso, igual que el osteo. Entonces vamos a tener líquidos orgánicos congelados, esputo blanco, acuoso, sí, no va a ser escaso ni pegajoso, como el caso del viento calor. Cuerpo y miembros fríos, característica de que la piel no se calienta. El chi y la sangre no se mueven libremente por la afectación del frío. Acordémonos que el frío, como factor patógeno, lo que hace es contraer y limita el movimiento del chi y la sangre. ¿Ok? Entonces, uno, la sangre no asciende para nutrir la lengua, entonces voy a tener una lengua que es de características pálidas con capa blanca. Esto es muy característico de frío, ¿no? Y por supuesto, como el frío también estanca vasos sanguíneos, por lo tanto, el pulso va a ser lento y va a ser un pulso que va a ser más bien moderadito. Inclusive puede ser un pulso que puede ser incluso hasta rugoso. Bueno, muy bien. Bueno, digamos que para diferenciar entre uno y otro, lo más característico en este caso, ¿sí?, es el inicio repentino de la tos. La tos que está asociado básicamente a qué?
a la dificultad respiratoria, ¿no? Todo se asocia a dificultad respiratoria con los síntomas característicos de frío, ¿sí? Pues me llevan básicamente a pensar qué es esto. Bueno, muy bien. Vamos a irnos a los otros. En este caso viene siendo el síndrome de flema humedad que obstruye el pulmón. ¿Sí? Ya vimos cuáles pueden ser las causas. El síndrome de flema humedad, entonces que obstruye el pulmón, vimos las causas. Puede ser en patología aguda crónica, más común pues en la crónica. ¿Sí? Ya la flema, cuando hay presencia de flema humedad en el interior a nivel del pulmón, es porque obviamente es una patología más crónica. Puede verse una insuficiencia de chi de vaso, ya lo vimos, ¿no? Porque la insuficiencia de chi de vaso lo que hace es producir humedad. Y la humedad estancada pues produce flema. O por tos crónica que daña y retiene los líquidos orgánicos en el pulmón. Entonces, así de sencillo. ¿Sí? Daña y retiene los líquidos orgánicos a nivel del pulmón. Bueno, vamos a ver entonces cómo funciona esto. Síndrome de frío, de flema humedad que obstruye el pulmón. Entonces, yo puedo tener un factor patógeno, en este caso frío humedad. ¿Sí? Lo vimos. Que lo que hace es afectar al pulmón, entonces no realiza adecuadamente la dispersión porque bloquea las vías energéticas. Y por supuesto, acordémonos de una función importante, que es la difusión de los líquidos desde el llave superior hacia abajo. Dispersión y descenso, esa es la función que tiene el pulmón. Y entonces cuando yo tengo afectación de esto, voy a tener acumulación y estancamiento de ¿qué? De líquidos. Y entonces voy a tener esto que se llama flema humedad. Bueno, muy bien. La insuficiencia chi de vaso que me va a hallar, fallo en el transporte, transformación, con retención obviamente de líquidos, ¿sí? Conduciéndome a ¿qué? A flema humedad. Y eso ya lo habíamos nombrado. Y por supuesto la tos crónica, ¿qué me puede llevar? Fallo en la dispersión de los líquidos orgánicos. Así de sencillo. Adicionalmente, ¿por qué? Porque es que la tos crónica lo que hace al fin y al cabo es, uno, agotar el chi, y si yo agoto el chi, pues no tengo energía para llevar a cabo la dispersión de líquidos orgánicos. Voy a llevar, entonces yo tengo falla en la dispersión de los líquidos orgánicos, con el consecutivo retención de líquidos y por supuesto con la presencia de flema humedad, ¿ok? Entonces fíjate, o se puede acumular y estancar, ¿sí? Los líquidos, o básicamente puede haber una retención secundaria a fallo en el transporte o fallo en la dispersión por estancamiento, o sea, por déficit, por ejemplo, de chi de pulmón. Bien, muy bien. Flema humedad, entonces, ¿qué tenemos por acá? Listo. La flema humedad obstruye el pulmón y el chi asciende a contracorriente, por lo tanto va a tener un cuadro de tos. Características de la tos por flema humedad. 1. Con esputo blanco y pegajoso, porque es que, ¿por qué pegajoso? En este caso, el pegajoso no lo da, por ejemplo, un síndrome como viento-calor, que veíamos que el síndrome de viento-calor lo que hace es acabar con los líquidos y hace que el esputo se vuelva pegajoso. En este caso se vuelve pegajoso, ¿es por qué? Básicamente por el factor humedad, ¿no? Fácil de expectorar en este caso, pero es bastante la producción, ¿sí? O sea, este esputo con moco, no es un moco amarillo, pegajoso, no, pero sí digamos que es bastante pegajoso cuando lo nota el paciente o el examinador o el médico o lo que sea. Bueno, la flema humedad que obstruye el chi, luego el chi no fluye libremente. Entonces, cuando no obstruyo el chi, cuando hay obstrucción de chi, acuérdate, de energía, hay algo bien característico y es el dolor. Dolor torácico, con dificultad respiratoria. ¿Sí? Claro. Lo que hace la flema humedad es estancar energía y cuando yo no puedo dispersar adecuadamente esa energía por ese cuadro de dificultad en la obstrucción y en la dispersión, voy a tener esto que se llama disnea. Así de sencillo, o sea, dificultad para respirar, porque no va a llevar a cabo adecuadamente la función que tiene el pulmón. Lengua pálida con capa blanca, característico de ¿qué? Frío. El frío da una capa blanca. Grasienta, y la grasienta, esto con respecto, perdón, lo que es grasiento en este caso viene siendo básicamente la flema y la humedad, ¿sí? Características de la flema y la humedad. El pulso, que es un pulso más resbaladizo. Disculpen, la capa blanca no está dada por el frío, en este caso yo me equivoqué, porque la capa blanca está más dada es por la humedad, ¿sí? Que es un factor patógeno de qué tipo? Yin, así de sencillo. Bueno, pulso resbaladizo es un pulso que es amplio, que se puede ver muy bien, por ejemplo, en mujeres que están en estado de embarazo, fisiológicamente, pero patológicamente, cuando yo tengo estos síndromes, flema humedad, ¿ok? No solamente a nivel del pulmón. Cuando hay acúmulo de flema humedad, lo más característico es, por ejemplo, la presencia de pulso resbaladizo. Y lo que les decía en pulsología, el pulso resbaladizo es muy característico de nuestro medio occidental en que estamos acostumbrados a acumular flema, humedad, por el consumo de lácteos, por el consumo de comidas altamente en carbohidratos. Bueno, muy bien.
Bueno, comparación entre los diversos síndromes de pulmón en exceso que los acabamos de ver. Entonces vamos a ver, por ejemplo, viento frío que invade el pulmón. Entonces yo tengo por acá viento frío, yo tengo frío patógeno. Fíjate que esto es algo bien característico. Los dos dan síntomas muy similares realmente. Y vamos a ver los dos. Yo puedo tener viento frío o puedo tener un frío. Naturaleza de los dos. Si yo me devuelvo 8 principios, yo podría decir que la naturaleza de los dos no es insuficiencia, es exceso. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Ok. Características importantes. Para el viento frío, tos, esputo blanco, acuoso, estornudos y aversión al frío, por supuesto. Y no, y incluso lo puedo combatir, ¿no? La aversión al frío también puede estar acá en el frío patógeno, por supuesto. Tos, disnea. ¿Por qué no se coloca disnea acá arriba? El frío posiblemente acá es un poco más intenso, lo que hace es obstruir las vías energéticas e impide adecuadamente el movimiento del pulmón. Bueno, esputo blanco y acuoso, igual que el otro. Fíjate que sí, ¿no? Igual que el otro. Síntomas combinados para los dos, nariz congestionada, descarga blanca, fiebre, sin sudor, porque básicamente acuérdate que el frío, ¿sí? Es un factor patógeno que lo que hace es obstruir, y si obstruye, entonces obstruye también las glándulas sudoríparas e impide la presencia de sudor. Bueno, la capa de la lengua, para que nosotros vayamos mirando, es una capa fina y blanca en el campo de viento frío, y en el campo de frío patógeno que ya está afectando y congestiona a nivel del pulmón, es una lengua que puede ser pálida, ¿sí? Que tiene también una capa que es blanca, superficial. ¿Sí? ¿Ok? El pulso en este caso es un pulso flotante característica de síndromes externos. Y en este caso, pues puede ser un síndrome, incluso acá el pulso también puede ser lento. Sin embargo, acá el pulso es mucho más lento porque lo que está afectando básicamente es el frío. Bueno, otra característica que acá cae en cuenta. Y es que acordémonos que el factor viento frío que afecta también e ingresa a nivel del pulmón, el viento es un factor patógeno que es bastante errante y lo que básicamente hace es viajar. Entonces lo que hace es congestionar las vías energéticas, principalmente los meridianos, ¿no? Entonces cuando afecta las vías energéticas, lo que hace es ocasionar mucho dolor. ¿Ok? En este caso, pero mira que el frío patógeno no lo da tanto. Bueno, muy bien. Tengo otro acá. Entonces tengo otro acá que es la flema líquido y la flema humedad. Flema líquido, entonces hace referencia, pues obviamente a congestión de flema con líquido, que puede deberse, ya lo vamos a ver aquí, ¿sí? Y otro que es el flema humedad que lo acabamos de ver. Entonces, el flema líquido, ¿a qué se puede dar? Entonces, la naturaleza puede ser más de insuficiencia en la raíz y exceso en las ramas. En español, ¿qué es eso? Les voy a explicar, porque hay un término que se usa mucho a nivel de medicina china, y es esto que tiene que ver con las raíces y las ramas. Les voy a explicar. La raíz hace referencia, por ejemplo, ¿sí? A la naturaleza que tiene la patología. Nosotros lo veíamos como síndromes verdadero o falso, por ejemplo. Entonces, la naturaleza de una patología puede ser, por ejemplo, una insuficiencia, pero esa es la raíz. Naturaleza u origen de la patología se denomina raíz. ¿Sí? Importante que lo sepas, ¿ok? La insuficiencia hace referencia al origen. Las ramas hacen referencia a las manifestaciones, que muchas veces pueden ser en exceso. Entonces, nosotros veíamos en esto que se llama síndrome verdadero o falso, esto es muy claro como ejemplo. ¿Sí? Origen raíz, las manifestaciones agudas hacen referencia a las ramas. Bueno, entonces la naturaleza en este caso puede ser insuficiente, sí. Sin embargo, la manifestación en este caso es más de exceso. ¿Yo por qué puedo tener flema? Yo puedo tener flema por muchas razones. Insuficiencia chi de vaso, exceso de, por ejemplo, contacto con esto que se llama flema, ¿sí? Y eso me puede dar, pues básicamente como origen, ¿sí? Una raíz, ¿ok? Pero ya la manifestación es en exceso, porque es que el acúmulo de flema y de líquido lo que me va a dar es que síntomas de exceso. ¿Qué síntomas principales tiene esto? Tos, dificultad respiratoria, esputo que es bastante abundante, blanco acuoso, espumante, ¿sí? ¿Ok? Síntomas combinados entre los dos, y ya lo vamos a ver. La flema húmeda, lo que les decía, lo que veíamos viendo, ¿no? Entonces ya lo vimos. Que puede ser por dos, ¿sí? Exceso o insuficiencia. Pero en este caso, mira que
el origen es de insuficiencia y las manifestaciones son de exceso. Sin embargo, acá ya va por aparte. O bien puede ser por invasión de factores patógenos externos, sí, claro. O puede ser por un establecimiento crónico de insuficiencia de chi, por ejemplo, de vaso, que me puede dar pues la aparición de flema. ¿Okay? Todos con abundante flema, blanca, pegajosa, fácil de expectorar, ¿sí? Como característica importante. Bueno, síntomas combinados: opresión torácica, palpitaciones en la flema líquido, ¿sí? Acúmulo de líquido que no puede descender. A eso me estoy refiriendo, ¿no? Edema de miembros inferiores. Y básicamente se da edema, ¿por qué? Por el acúmulo adicionalmente de ¿qué? De líquidos, ¿sí? ¿Ok? En cambio, en la flema húmeda no hay eso, ¿sí? En la flema húmeda no hay edemas. Eso es lo otro característico, ¿no? Opresión corácica, disnea, tos tipo asma. Algo bien importante, y es básicamente el exceso de líquidos que yo tengo acá, que me da pues todo este cuadro: palpitaciones, opresión torácica. Esto se parece muchísimo, por ejemplo, a algo que nosotros vemos en medicina que se llama insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, muy bien. La capa en este caso, entonces, si es de flema líquidos, entonces lengua pálida, capa blanca, es una capa resbaladiza, ¿sí? Y el pulso es un pulso filiforme muy delgadito, un pulso que es más resbaladizo por la aparición de flema, ¿sí? Débil o flotante, ¿ok? En este caso, la capa de qué tipo va a ser: lengua pálida con capa gruesa y grasienta. La capa grasienta la da básicamente la flema y la humedad principalmente, ¿ok? Y puede ser un pulso más resbaladizo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bien. Síndrome de calor propiamente patógeno que invade el pulmón. Entonces vamos a ver que se debe básicamente a porque hay una invasión de calor patógeno, ¿sí? Que puede ser una causa, o un viento frío que invade el cuerpo y adentro, en la parte interior, se convierte en calor. Características de factores patógenos. Los factores patógenos pueden hacer una conversión al interior, ¿no? Que inicialmente puede ser, en este caso, viento frío, ¿sí? Pero con el tiempo ya, de manera interna, se empieza a convertir en esto que se llama calor. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces, ¿sí? Como característica el calor patógeno que congestiona el pulmón. Entonces vamos a verlo acá. Acá lo tenemos. Calor patógeno que congestiona al pulmón. Calor patógeno que acumula en pulmón. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Uno, fallo en la dispersión y en el descenso de la energía. ¿Sí? Claro, igual. Si yo tengo fallo en la dispersión y descenso, ¿qué tengo? Tos y disnea. Así de sencillo. Porque el chi asciende a contracorriente. Vuelve y juega. En este caso, el calor patógeno lo que va a hacer es secar. ¿Sí? Acordémonos de eso, bien importante. Entonces, cuando yo empiezo a sacar que tengo garganta seca, roja, inflamada, a diferencia, por ejemplo, de la sequedad no da un cuadro inflamatorio. En cambio, el calor sí. El calor lo que permite es llevar a que se agoten los líquidos orgánicos y adicionalmente producir cuadros de inflamación. Calor, rubor, edema, eso es importante. El pulmón se abre a través del orificio nasal, entonces puedo tener picor a nivel de la nariz, pero picor tipo ¿qué? Como ardor, ¿no? Eso es bien importante. Bueno, ya cuando el calor patógeno se empieza a acumular adentro, entonces yo tengo un intenso calor, ¿sí? Y entonces el calor interno, ¿qué es lo que me va a producir? Uno, fiebre, por supuesto. Dos, daño a líquidos orgánicos. Y como yo tengo daños a líquidos orgánicos de este calor patógeno propiamente dicho, yo voy a tener sed, estreñimiento, orina escasa, ¿sí? Ok, orina incluso roja y oscura por el consumo básicamente de líquidos orgánicos por el calor. ¿Lengua de qué color? Obviamente lengua de color rojo, con una capa amarilla superficial, ¿listo? Y obviamente voy a tener un pulso que es rápido, porque es que acordémonos que el calor es un tipo de factor patógeno que es Yang, y como es Yang, lo que me hace es que acelerar básicamente el pulso. Bueno, muy bien. Bien, acá tengo otro síndrome por exceso, síndrome de flema-calor que obstruye el pulmón. Entonces, pues ya es una combinación de otras cosas, ¿no? Entonces yo ya tengo una flema, calor, y entonces va a ocasionar muchos síntomas de obstrucción, ¿sí? Voy a afectar mucho los líquidos y esto va a ser una continua rueda, se va a repetir. ¿Por qué? Porque es un factor patógeno que inicialmente afectó el pulmón, consume los líquidos y cuando hay consumo de líquidos se empieza a convertir en ¿qué? En flema. Y la flema proporciona también la aparición de calor. Eso es importante que lo sepamos. Entonces, esto es una patología ya crónica, porque es una flema que permanece largo tiempo, se transforma en calor y empieza a afectar la función básicamente del pulmón. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces rápidamente de qué manera la flema calor obstruye el pulmón. Entonces, ¿qué es lo que me está afectando? Uno, flema calor
aparece ahí, ¿ok? Me va a afectar la falla en el control de la dispersión y obviamente el descenso. Yo tengo un ascenso a contracorriente del chi de pulmón que lo que me lleva es a la presencia de tos, principalmente tos, consideraría yo. Bueno, el chi del pulmón no se mueve libremente por afectación de la flema y el calor, ¿sí? Y entonces voy a tener ardor en las fosas nasales, por supuesto que sí, además más por la presencia de calor. Ascenso a contracorriente del chi que se combina con flema. Tos, pero característica de la tos, esputo abundante amarillo. El esputo abundante básicamente es aparición de flema y amarillos con respecto al calor y que es pegajoso además por el consumo de líquidos orgánicos. Sonidos en la garganta. Los sonidos de la garganta son muy característicos de la aparición de un exceso de flema. El exceso de flema lo que hace es acumularse, según los chinos lo decían, que se acumula mucho en la garganta, por eso es la aparición de sonidos. Bueno, muy bien. Bien. Bueno, fallo en el control, por acá vamos, fallo en el control. Bueno, ¿qué me lleva también adicionalmente el fallo en el control de la dispersión y el descenso? Entonces, uno, obstrucción en las colaterales del pulmón, las vías energéticas del pulmón. El chi y la sangre son bloqueados y estancados. Y cuando son bloqueados y estancados, yo puedo tener, inclusive, entonces vamos a tener alguna manifestación, puede ser de hemoptisis o de pus asociado a sangre. Sangre y mucosidad son descompuestos, claro, porque hay flema y calor. El calor es, acuérdate, un proceso inflamatorio. Y la flema hace referencia a toda esa mucosidad que hay a nivel del pulmón. Por lo tanto, va a tener una tos, expectoración con un esputo y aparición de pus, que es muy indicativo de procesos inflamatorios, que puede estar sanguinolento y obviamente maloliente por el estado de descomposición al cual la tiene la sangre y la mucosidad. Bueno, muy bien. El fallo de control y la dispersión me puede llevar incluso a un intenso calor interno, ya lo veíamos nosotros. Hay una evaporación ascendente y cuando hay evaporación ascendente, pues obviamente la manifestación importante es la fiebre. Ya por ende, solito, el calor me da fiebre. Altera la mente y me puede alterar incluso la mente consecutivamente llevando a un estado de agitación e inquietud. ¿Sí? También por la aparición de flema, una flema que pueda ascender, por ejemplo, hasta a nivel del cerebro y entonces me empieza a afectar, pues básicamente toda esta parte del Shen, si altera la mente y obviamente pues daña los líquidos. Sed, estreñimiento, orina amarilla oscura porque me consume todos los líquidos orgánicos, ¿vale? La flema calor obstruye el pulmón adicionalmente llevando a que haya presencia de lengua roja, capa amarilla, capa grasienta y la capa grasienta es muy característico de esto que es la flema, ¿sí? Que inicialmente fue humedad, pulso que es resbaladizo característico de la flema y obviamente rápido característico del calor. Bueno, muy bien. Síndrome de insuficiencia, pues importantes dos realmente, una insuficiencia de chi de pulmón y insuficiencia yin de pulmón. Y acordémonos en el cuadro que vimos de patogénesis que la mayoría de factores, las enfermedades crónicas, ¿sí? Y obviamente cuadros como la tos crónica, ¿sí? Son factores o afectación a través del bacilo de coco, o sea, la bacteria que produce tuberculosis pulmonar me lleva básicamente a afectación también del yin. En este caso vamos a empezar con síndrome de insuficiencia chi de pulmón. Entonces, pues, ¿qué se afecta? La función del pulmón porque está muy baja la energía. La tos crónica está descrita como la principal causa. Una tos crónica que dura varios meses y lo que hace es agotar la energía chi del pulmón, ¿no? La insuficiencia chi de vaso que no es capaz de ascender el chi para alimentar el pulmón es una de las causas, ¿sí? Característica de la insuficiencia chi de pulmón. Uno, tos leve. Sí. ¿Por qué? Cuando hay acúmulo, ¿sí? Por ejemplo, afectación de la energía del pulmón, con el tiempo toda esta energía se empieza a agotar. A pesar de que haya una tos crónica, ya con el tiempo, como no hay tanta energía, la tos se vuelve muy leve, ¿sí? En cuanto a tonalidad. Bueno, puede haber disnea, por supuesto. Si yo no tengo adecuadamente una función que me ayude a descender y a dispersar la energía, entonces voy a tener cuadros de disnea. Escasez del chi. Disnea empeora con el esfuerzo físico. Esto es muy característico de los cuadros en los cuales, o sea, la dificultad respiratoria empeora con el esfuerzo físico y en los cuadros en los cuales yo tengo disminución de la energía chi, ¿sí? Y esto es bien claro. Esputo claro, acuoso, voz baja, sudor espontáneo, porque no me ayuda a regular adecuadamente la piel por la falta de energía. Aversión al viento, claro, es que yo no tengo energía defensiva. Tendencia a coger frío, por supuesto, yo no tengo energía defensiva, entonces cualquier gripa, cualquier cosa, digamos, me afecta fácilmente.
Fatiga mental porque no tengo energía en el cuerpo, cansancio, tez pálida, pulso débil, que es lo esperado en un déficit de chi, una lengua que es pálida con una capa que es pálida, ¿sí? Por básicamente la falta de energía que llegue a alimentar la lengua. Bueno, muy bien. Las causas entonces en este otra parte, que es la insuficiencia yin de pulmón. Entonces fíjate, ahí estamos con la insuficiencia chi y la insuficiencia yin de pulmón. Principal causa de insuficiencia yin de pulmón, un calor sequedad que afecta al pulmón. Los dos factores, tanto el calor como la sequedad, lo que hacen es afectar los líquidos orgánicos y acordémonos que como propiedad del líquido orgánico, el líquido orgánico tiene una naturaleza que es más yin, ¿no? Entonces, por eso me está afectando. La infección del bacilo de la tuberculosis, digamos que dentro de la medicina occidental sabemos que el bacilo de la tuberculosis lo que hace es ocasionar en las partes más altas del pulmón unas cosas que se llaman cavernas. O sea, el bacilo, esta bacteria, lo que hace es básicamente crear unas cavitaciones a nivel del pulmón. ¿Cómo las crea? Entonces lo que hace es producir mucha hemoptisis, o sea, sangrado también porque empieza a afectar eh, pues todas las estructuras alveolares del pulmón, ¿no? Entonces afecta también porque es de mucho calor, o sea, yo lo consideraría más de pronto el bacilo de la TBC como un bacilo que tiene una propiedad mucho más yang. Por eso de pronto cuando observaron los pacientes con tuberculosis lo metieron como insuficiencia yin de pulmón. Tras enfermedad febril, por supuesto que sí, porque es que la enfermedad febril es mucha expresión, por ejemplo, de calor, ¿sí? Entonces, fíjate que sigue siendo la causa como calor sequedad. Excesivo sudor que agotan los líquidos yin es otra de las causas, claro, porque es que si sudas tanto, lo que hace es agotar los líquidos orgánicos y afecta al yin y al final, pues crea una insuficiencia yin de pulmón. Y obviamente la tos persistente, ¿sí? Con el tiempo, lo que va a hacer es agotar más ese yin del pulmón. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Insuficiencia yin de pulmón, ¿sí? Entonces, yo tengo insuficiencia de yin que no genera un calor, que genera un calor interno, porque es que la insuficiencia yin que genera un calor por insuficiencia, ya lo veíamos. Y cuando tengo un calor por insuficiencia, el pulmón tiene la incapacidad para descender, necesita esta energía. Entonces, yo tengo tos seca, característica de sequedad, con escaso esputo pegajoso, por esa misma característica de sequedad. Bueno, muy bien. Fuego por insuficiencia, que era lo que decíamos, es un calor por insuficiencia, daña las colaterales del pulmón y con el tiempo produce esto que es esputo con sangre. El esputo con sangre es muy característico de las afecciones, por ejemplo, por el bacilo de la tuberculosis, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que los chinos al observar esto lo describieron así, ¿vale? Garganta pobramente nutrida, entonces voy a tener disfonía, afonía, cuadros de alteración en la tonalidad de la voz. La insuficiencia de yin que genera calor interno, obviamente, que lo que lleva es ¿qué? Calor por insuficiencia. Y ese calor por insuficiencia puede perturbar internamente todos los órganos. Acá hay algo bien importante que quiero aclarar con ustedes. El calor que se da por insuficiencia, y no solamente en las insuficiencias yin de pulmón, en las insuficiencias yin de la mayoría de órganos, como síndrome o como los síntomas general. Las insuficiencias yin de pulmón dan un calor por insuficiencia, ¿verdad? Uno de los principales síntomas es este, que es un calor intenso en los 5 empalmes. Lo vamos a describir como que no es un calor que dé en todo el cuerpo, es un calor referido a 5 zonas corporales. Todo calor por insuficiencia como característica común da esto, calor en los 5 empalmes. 5 empalmes, ¿qué es? Centro del pecho, palmas de las manos, plantas de los pies, ¿ok? Y eso es muy característico, un síntoma muy característico y generalizado para las insuficiencias yin de cualquier órgano, ¿vale? Un calor en los 5 empalmes. Ahora, para cerrar este paréntesis, un calor por exceso es totalmente diferente, porque da un calor en todo el cuerpo, ¿ok? Pero un calor por insuficiencia es muy característico en los 5 empalmes, para que tengamos en cuenta. Bueno, fiebre en horas de la tarde, sí, sudor que es de características nocturnas por afectación básicamente de la energía yin, sí, mejillas rojas que también puede presentarse, obvio. El cuerpo no es nutrido, entonces va a tener un cuerpo que es más delgado por insuficiencia de yin, ¿sí? Un cuerpo que no es adecuadamente nutrido. Bueno, lengua roja, líquidos escasos, un pulso que es bastante filiforme, obviamente es lo que esperamos. En líquidos escasos, ¿por qué? Porque hay sequedad, hay bastante sequedad. Bueno, muy bien.
Síndrome de humedad-calor en el intestino grueso. Y entonces ya estamos empezando este capítulo que es afecciones de intestino grueso, ¿vale? El calor-humedad, entonces en intestino grueso, pues es un calor-humedad estival que afecta estómago e intestinos. Acordémonos el calor-humedad, ¿no? El calor-humedad, la humedad-calor estival. El calor estival es muy característico como factor patógeno externo, ¿sí? Que se define como un calor asociado más a humedad. ¿Sí? Lo veíamos en factores patógenos, que logra, pues básicamente, afectar en este caso el intestino grueso. Bueno, ¿qué es lo que ocasiona que haya presencia de humedad y después humedad-calor? Pues ingesta irregular de comida es lo más común, ¿no? ¿Sí? Este síndrome se parece mucho a un síndrome de disentería. Características de disentería, entonces cuando hay humedad-calor, lo más característico es que obviamente si hay calor, lo que hace es afectar mucho los vasos sanguíneos, afecta la SUE, la extravasa y voy a tener cuadros de 1. Diarrea por la humedad. 2. Esa diarrea está asociada a moco o a sangre. Y por eso acá coloco básicamente que se parece mucho a cuadros de disentería. Hoy en día sabemos que los cuadros de disentería son afectaciones que dan más que nada por infección por parásitos o infección básicamente bacteriana. ¿Ok? Bueno, muy bien. Acá lo explicamos. Entonces, la humedad-calor en el intestino grueso. Características de humedad-calor. Elaboración y acúmulo en intestino grueso, estancamiento de chi, estancamiento de sue, daños en los vasos sanguíneos por el calor, o sea, hay estancamiento de toda la energía y daños en los vasos sanguíneos. Dolor abdominal, sí, es un dolor abdominal que empeora con la palpación por ser un síndrome de exceso, en este caso. Puede deberse a tenesmo, perdón, puede ocasionar tenesmo, tenesmo es como esas ganas de ir al baño y no hacer nada, y lo más característico, diarrea disentérica, que hay asociado a moco y sangre, ¿ok? Humedad, calor y básicamente flema, tan o flema, ¿sí? Que lo que hace es descender, entonces desciende y por eso se produce la diarrea. Lo que les decía, la humedad básicamente lo que ocasiona es mucha diarrea cuando se estanca a nivel de intestino grueso, que puede ser diarrea suelta y fétida, por supuesto. Bueno, estancamiento del flujo del chi. Entonces, el estancamiento del flujo del chi que da la humedad-calor va a dar dolor abdominal característico que empeora, por ejemplo, con la presión. Calor patógeno que quema el tracto gastrointestinal, entonces sensación de dolor urente en el ano, o sea, dolor tipo ardor en el ano, ¿sí? Se puede ver por este tipo de factor patógeno. El calor patógeno que va a llevar, entonces uno, se va a tratar de evaporar al exterior, entonces voy a tener como síntoma de defensa también del Weiqi, voy a tener producción de fiebre. Daño a líquidos orgánicos. Cuando yo tengo daño a líquidos orgánicos, ¿qué voy a tener? Obviamente, sed, orina escasa y oscura. En este caso no es el estreñimiento. ¿Por qué no es el estreñimiento? Porque acá yo ya tengo la humedad afectando, ¿sí? Y la humedad, pues básicamente lo que me ocasiona es diarrea, ¿no? Bueno, características en lengua y en pulso. Lengua roja por el calor, capa amarilla por el calor, capa grasienta por la humedad, un pulso que es resbaladizo y obviamente es un pulso que es rápido. Resbaladizo característica de la humedad y flema y rápido característica del calor. Bueno, muy bien. Síndrome de calor interno que obstruye el intestino grueso es otro síndrome que afecta al intestino grueso. Entonces, se da una combinación entre ese si se queda calor que bloquea el intestino grueso. Es un síndrome de calor interno, por supuesto, como su nombre lo indica. Puede presentar fiebre elevada, distensión abdominal, dolor abdominal, estreñimiento, mal olor de heces, sudor, sed, manía, coma, delirio, orina escasa y oscura. ¿Por qué se da? Básicamente por el calor. Lengua roja, escasa capa y amarilla o lengua espinosa, ¿sí? Por el calor tan intenso. Pulso que es profundo y que es rápido. Características, inclusive esto se parece más a un cuadro de apendicitis aguda. Así de sencillo. ¿Sí? Un síndrome de calor interno donde yo tengo procesos inflamatorios asociados a dolores abdominales. ¿Sí? Que me da con un montón de síntomas, ¿no? Manía, coma, delirio, afectación del Shen. Fíjate bien. Bueno, muy bien. Síndrome de sequedad del intestino grueso. Entonces, consecutiva a qué? A insuficiencia de líquidos en el intestino grueso. Yo creo que el síndrome de sequedad, lo más característico en este caso, es los cuadros de estreñimiento. Cuando yo tengo un síndrome de sequedad en el intestino grueso, no hidrata adecuadamente las heces, por lo tanto va a tener un cuadro más de estreñimiento. Obviamente las causas son múltiples, pero lo más importante son las insuficiencias de yin, como veíamos inicialmente. Puede verse, por ejemplo, a estados avanzados del calor, ¿sí? Que lo que hace es consumir los líquidos yin,
obviamente. Si yo tengo pérdida de sangre, ¿por qué tengo síndrome de sequedad en intestino grueso? Porque acuérdate que la sangre tiene una propiedad más yin. Si yo pierdo en exceso líquidos orgánicos y sangre, voy a tener cuadros de sequedad. Y eso es característico. Pero digamos que una de las principales causas es la insuficiencia de yin, descrita por los chinos. Bueno, muy bien. Lo que les decía, heces secas con dificultad para defecar, con adicionalmente síntomas, ¿sí? O signos que básicamente me dan a pensar que es una sequedad. Boca seca, heces seca, respiración maloliente. ¿Por qué? La respiración es maloliente por una sencilla razón. La energía del estómago lo que hace es descenderla hacia el intestino grueso. Sin embargo, cuando tengo una mala función por la presencia de sequedad, porque no logro gestionar adecuadamente los líquidos, lo que hace eso es retenerse y llevar un chi a contracorriente. Por lo tanto, los Fu en este caso van a ser bloqueados y se puede entonces presenciar esto que es el mal olor por ascensión de toda esta energía. Bueno, mareo. ¿Por qué mareo? Porque entonces se empieza a bloquear toda la vía de conducción, ¿sí? A través de los líquidos orgánicos y entonces voy a tener un yang que va a estar bloqueado, a pesar de la que se queda sea un factor yang, ¿no? Pero acordémonos que los líquidos orgánicos, o sea, que el yang depende del yin, ¿sí? Si yo no le logro llevar adecuadamente hacia la mente, hacia las partes más altas del cuerpo, ¿sí? Adecuadamente el yin que transporta adecuadamente un yang, pues voy a tener un yang que va a estar bloqueado. Por eso lo describían como aparición de mareo. Lengua roja, líquidos escaposos, capa seca, amarilla, un pulso que es filiforme y obviamente va a ser rugoso debido a la sequedad. Bueno, muy bien. Infección por parásitos en el tracto gastrointestinal. Bueno, esto realmente se describe en el libro donde hice la revisión. Sin embargo, yo lo traje a colación dentro de lo que estamos viendo en la medicina occidental porque creo y tengo la plena certeza que nosotros hoy en día hemos descrito qué es una infección por parásitos desde la medicina occidental, que no estoy muy de acuerdo con lo descrito incluso en la literatura, que es la infección por parásitos en el tracto gastrointestinal descrito desde la medicina china. Realmente creo que tenemos un acercamiento un poco más acertado desde la medicina occidental. Bueno, los chinos inclusive describieron que se debe a comidas contaminadas, nosotros también hoy en día lo sabemos. Se describe dentro de la medicina occidental como un dolor abdominal que es tipo cólico retorcijón, puede ser en todo el abdomen, puede estar asociado a vómito, puede estar asociado a diarrea, en muchas ocasiones deseo por comida no usual, o sea, y eso se llama pica. Entonces les da deseo, por ejemplo, de consumir tierra, sí, eso se denomina pica, aparición de lombrices o ascaris, en este caso, en las heces o en el vómito, sí. Eh, Picazón en la zona anal, característico, por ejemplo, algunos parásitos tipo Oxiurus, ¿sí? Sin embargo, hay otros parásitos que ocasionan otras cosas un poco más severas, porque hay afección a nivel, inclusive a nivel pulmonar, ¿sí? Eh, por transmisión de parásitos desde el tracto gastrointestinal a nivel pulmonar. Eso no lo describen los chinos. Mm, pero creo que esto es como lo más importante realmente, ¿sí? Es eso, un dolor tipo cólico que ya lleva mucho tiempo, asociado a la presencia de oxurus, de lombrices, de ascaris en las heces, en el vómito, ¿sí? Que pueda tener también algunas alteraciones también para comer. Bueno, muy bien. Y ya entonces, para terminar, creo que esta es la última, vamos a ver un síndrome de frío por insuficiencia yang en intestino grueso. Entonces, como su nombre lo indica, es un síndrome de frío por insuficiencia en el cual el yang se me disminuye, el yin no tiene variación y es básicamente pues es una patología que se establece con el tiempo. Insuficiencia congénita de yang, por supuesto. Otra causa importante, sí, pues es consumir alimentos fríos y crudos en exceso y lo describieron los chinos. ¿Por qué? Pues obviamente consumir alimentos fríos lo que hace es consumir el yang, ¿sí? Y crudos, pues también. Las enfermedades crónicas o diarreas persistentes, ¿sí? Pues con el tiempo me pueden empezar a dañar el yang y llevarme a esto que es un frío por insuficiencia de yang. ¿Ok? Listo, muy bien. Vamos a explicarlo acá entonces rápidamente. La insuficiencia de yang del intestino grueso. Entonces, se puede ver aquí humedad, frío acumulado. Entonces, ¿qué me lleva a eso? A un fallo para transmitir y almacenar,
¿sí? Entonces yo puedo tener sonidos intestinales, diarrea, incontinencia fecal, falla en la transmisión de líquidos orgánicos debido a la insuficiencia de Yang, porque es que, ¿qué propiedad tiene el Yang? El Yang tiene una propiedad de movimiento, ¿sí? Si yo tengo una insuficiencia de Yang adicionalmente al frío que voy a tener un cuadro de estreñimiento. Fíjate tan interesante. No solamente el estreñimiento lo debe a un déficit de Yin, pero también lo puede llevar a una insuficiencia de Yang. Una insuficiencia de Yang porque el Yang es movimiento en la vida. Y si yo tengo una insuficiencia de Yang, voy a tener un cuadro básicamente de estreñimiento. Bueno, muy bien. Intenso frío patógeno ecológico. Entonces, el frío que se da es un frío por insuficiencia, que lo que hace es básicamente congela el chi y la sangre, llevando a dolor por estancamiento de chi y sangre a nivel abdominal. Entonces voy a tener dolor abdominal sordo que mejora con la moxa. La moxa como terapia, lo veíamos en la primera sesión. Entonces, de teoría básica, la moxa pues es una terapia que se lleva a cabo con artemisa que mejora mucho los dolores abdominales por frío. Entonces, fíjate que mejora muchísimo en este caso y estanca chi y sangre. Bueno, la insuficiencia de Yen, que no calienta el cuerpo en extremidades, entonces el paciente se va a referir pues a aversión al frío, preferencia por el calor, ¿sí? La insuficiencia de Yang que me va a llevar, si yo no tengo energía Yang que me movilice, vida propiamente dicho, yo voy a tener cuadros de fatiga, falta de fuerza. Si yo tengo cuadros, por ejemplo, de insuficiencia de chi, entonces ¿qué voy a tener? Y hundimiento del chi, ¿no? La insuficiencia de chi, ¿por qué el chi? Porque el chi tiene una propiedad también que es yang. Entonces, si yo tengo una insuficiencia de chi, perdón, voy a tener cuadros de tenesmo o prolapso anal. ¿Qué es el tenesmo? Esas ganas de ir al baño y no poder hacer nada. A eso me refiero. O prolapso anal. El prolapso anal se da, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo tengo cuadros de caídas, por ejemplo, de algunas vísceras. El prolapso anal es muy característico cuando yo tengo afectación del vaso, del chi del vaso. El chi del vaso, el vaso tiene una función, lo veíamos en teoría básica, que tiene que ver básicamente con que cada órgano esté en su cavidad propiamente dicho y no descienda. Pero en el caso de prolapsos, por ejemplo, se puede ver más que nada insuficiencia de chi. Bueno, muy bien. La insuficiencia de yang, entonces, ¿qué me va a dar? Pues un frío por insuficiencia. Y si yo tengo un frío por insuficiencia, ¿qué voy a tener? Lengua blanca, pálida, la pálida lo da el frío, con capa blanca y resbaladiza. Sí, señores. Puedo tener un pulso que es profundo. ¿Por qué profundo? Porque es un cuadro de insuficiencia. ¿Sí? Y obviamente voy a tener un pulso que es débil por la misma falta de yang, que puede ser profundo o lento. Y el lento lo da básicamente el frío, por insuficiencia. Bueno, muy bien. Hasta acá hemos llegado con esta tercera parte de diagnóstico en medicina tradicional china. Espero que haya sido de tu agrado, espero que hayas entendido estos síndrome de Sanfu asociado a este elemento que es el elemento metal. Cualquier duda, pues te recomiendo dejar algún comentario o escríbeme al correo que dejo en la última parte. Lo más importante, siempre les recuerden que estos son unos tutoriales, esto no los hace expertos en diagnóstico ustedes en medicina tradicional china, para eso deben tener una certificación en cada uno de sus países donde estén llevando a cabo su estudio en medicina china. Y mi recomendación por encima de todo, la medicina occidental siempre ha existido para apoyarnos y lo más importante es que no dejemos a nuestro paciente, si tú no eres de pronto médico y en tu país puedes ejercer con otro título, mi recomendación siempre es apoyarnos por la medicina occidental, por los médicos, porque por supuesto los médicos somos gente que ha estudiado bastantes cosas y que siempre nos va a apoyar con nuestros pacientes, ¿ok? Pero recordemos eso muy bien. Por supuesto, mi otra recomendación, espero que lo hayan disfrutado, que es lo más importante para mí, que hayan disfrutado este tutorial, que sigan disfrutando esto que se llama medicina tradicional china, que es tan apasionante. Así que nos veremos, que les vaya muy bien. Chao, chao.